no a justificarlos. La idea no es justificar, entonces por eso es que yo hago esto y pues mira, con razón lo hago. No, no, la idea no es justificar las malas conductas, sino al menos entender de dónde pueden provenir ciertas situaciones con nosotros. Y trabajar en sanar esas heridas y traumas, para lo cual es necesario, hay que reconciliar el pasado, hay que cerrar capítulos o asuntos no resueltos. A veces podemos tener 30, 40, 50 años y podemos tener asuntos no resueltos con nuestros padres o con familiares. Por otra parte, al hacer esto, cortamos un patrón transferible y repetitivo. Las heridas, los traumas, los complejos, los males que yo haya arrastrado producto de las malas vivencias, experiencias vividas en mi hogar paterno, regularmente se transfieren, se las transferimos a los hijos y los hijos se las transfieren a los hijos de ellos. Y por último, necesitamos trabajar en crecer. ¿En qué área vamos a crecer? Emocional y relacionalmente. La falta de crecimiento relacional, especialmente cuando hablamos de crecimiento relacional en las parejas no crecen relacionalmente porque hay un estancamiento en lo emocional y ese estancamiento emocional obedece a los traumas, a las heridas, a los complejos, a las lesiones emocionales que han sufrido como individuos integrantes de la pareja. Luego, ahora ya nos ubicamos como hijos y analizaremos un poco la experiencia vivida en el hogar de donde venimos. Ahora tenemos que ubicarnos como padres, porque de seguro estamos en el rol paterno. Ahora ya no estamos como hijos, ahora nosotros tenemos hijos y necesitamos ejercer sobre esos hijos una paternidad saludable, una paternidad efectiva, una paternidad adecuada. Con esto, lo que pretendemos es identificar y reconocer qué errores hemos cometido o estamos cometiendo en el ejercicio de la paternidad. Vea esta nota, es muy complejo y difícil ser un padre saludable y efectivo cuando arrastramos traumas y heridas como hijos. Lo que hacemos es, si me dañaron en mi casa, vengo al hogar ahora donde ahora yo soy el padre, y entonces simplemente lo que yo hago es dañar a mis hijos, no intencionalmente, eso no es algo que se hace intencionalmente, eso se hace hasta inconscientemente, inintencionalmente, y el resultado es que así como yo fui dañado en mi hogar paterno, ahora yo me encargo de dañar a mis hijos y el mal seguirá transfiriéndose. Y ahora como padres, pues necesitamos trabajar en sanar las heridas que ahora nosotros como padres le hayamos causado a nuestros hijos. Y crecer como padres saludables para poder relacionarnos, ser afectivos, modelar, poder enseñar, orientar y aplicar una disciplina saludable, corregir saludable y efectivamente. Vamos a dar algunas descripciones de ser padre. ¿Qué es esto de ser padre? En esta ocasión, pues no es que estamos desvirtuando o desconociendo el valor del rol de la madre, pero queremos enfocarnos en lo que es ser padre para que veamos lo que es el impacto de esta figura en la vida de los hijos. Ser padre biológicamente es un acto de engendramiento, pero por otra parte es un rol, o sea, un papel que se cumple, del cual se derivan una serie de funciones. Es un conjunto, hablando de esas funciones, es un conjunto de funciones integradas. Ser padre implica cumplir una función de provisión, de protección, de conducción o guianza, enseñanza, modelaje, instrucción, corrección. Es un paquete de funciones, no es una sola cosa. Por eso muchos padres, muchos hombres se equivocan cuando piensan que su rol de padre consiste solamente en trabajar, sostener una casa, proveer económicamente, comprar comida, comprar ropa, comprar útiles escolares y satisfacer necesidades físicas
de los hijos, no dándose cuenta que esto es un paquete de funciones integradas y que una paternidad efectiva necesitará cumplir estas diferentes funciones. Ok, aquí surge una pregunta. ¿Cuán influyente o determinante puede ser la interacción de un hijo con su padre y el impacto que esto pueda tener en la vida de ese hijo? Vamos a responderla a través de planteamientos, a través de estadísticas, a través de contenidos que vamos a presentar. Para entender el impacto que un padre tiene en la vida de un hijo, partimos de la premisa de considerar las necesidades de un hijo. Un hijo necesita afecto y estamos hablando de necesidades básicas. Un hijo necesita afecto. Un hijo necesita provisión material, sustento. Un hijo va a necesitar aceptación. Un hijo necesita validación y afirmación. Un hijo necesita atención, necesita apoyo, necesita un modelo, modelaje, necesita una enseñanza y necesita disciplina. Vea la lista de necesidades de un hijo. Esto determina la importancia, el valor, el significado del ejercicio de la paternidad en un hijo. La satisfacción o no de esas necesidades va a determinar estos elementos esenciales en la vida de toda persona, especialmente de un hijo, niño, adolescente que está en proceso de desarrollo. Cuando estas necesidades son debidamente satisfechas, cuando estas necesidades son atendidas y debidamente satisfechas, el muchacho va a desarrollar estos tres factores, estos tres elementos que son determinantes en el desarrollo de la vida, el desarrollo armónico, el desarrollo saludable y para la estabilidad de esta persona en su vida. Lo número uno o lo primero es sentido de identidad. O sea, que el muchacho crezca con un sentido de identidad claro, un sentido de identidad propio, perfectamente y claramente entendido de quién es. Segundo, sentido de significado o de valor, o sea, ¿qué vales? Y tercero, un sentido de seguridad y confianza en sí mismo. Esto puede sonar como, bueno, ¿acaso yo no tengo un sentido de identidad? ¿Acaso yo no tengo sentido de valor? Sabía que este es uno de los problemas básicos en la vida humana y que aunque yo sepa que me llamo José León, yo puedo tener tremendo problema en mi sentido de identidad porque yo no soy el nombre solamente, yo soy un conjunto de elementos que necesito que estén claros y que si eso no está claro en mi vida, eso va a entorpecer mi normal desempeño, lo mismo que el sentido de significado y valor. Cómo nos desempeñemos en la vida estará determinado por la construcción de estos aspectos en nuestra vida. Seguimos. ¿Qué conclusiones podemos llegar en cuanto a lo que son los efectos en los hijos por una ausencia paterna? ¿Cómo afecta el que el padre no esté? Y cuando hablamos de ausencia paterna, esta ausencia puede darse de diferentes maneras. Puede darse físicamente porque el padre no está. No está porque abandonó, no está porque se murió, no está porque está preso, o puede ser una ausencia, aunque no física, una ausencia emocional. Está presente físicamente, pero no está presente emocionalmente, no está presente psicológicamente. Entonces, las amenazas que pesan sobre los niños privados de la presencia de sus padres, como dice este escrito, apoyan la tesis de la necesidad y conveniencia de esa presencia de un varón progenitor en la vida familiar.
el niño precisa para una evolución normal, armónica, estable, esa presencia para poder enfrentar su desarrollo, para poder enfrentar su formación, para poder darse armónicamente esa formación y tener luego las herramientas cómo enfrentar la vida. Cada uno de los padres está llamado a favorecer desde roles complementarios que son exclusivos. O sea, una madre no puede cumplir los roles de un papá y un papá no puede cumplir los roles de una mamá. Así que son insustituibles esos roles y son únicos. Cuando una pareja complementa los roles y las funciones, entonces se puede dar un desarrollo armónico en la vida del muchacho, en la vida de los hijos. Pero cuando por alguna razón o sin una razón muy fundamentada, ese padre se aleja, ese padre que debe ser competente, se está privando al hijo de un recurso imprescindible para la construcción de su personalidad. Y es donde aquí nos surge una doble necesidad. Primero, como hijos en el desarrollo, la de tener un padre nutridor que satisfaga las necesidades básicas para crecer de manera saludable. Y luego, como padres, para poder nosotros ser padres nutridores. O sea, tenemos doble necesidad. Tenemos hijos que necesitan que sus necesidades básicas sean satisfechas adecuadamente para ellos poder crecer de manera saludable. Pero al mismo tiempo tenemos la necesidad nosotros como padres de poder ser padres nutridores que puedan satisfacer esas necesidades básicas. En el día de hoy muchos están de acuerdo en que la paternidad efectiva es algo que está bajo amenaza. Es más, la masculinidad, la hombría, el ser hombre, el ser un ser masculino, eso está hoy bajo ataque, eso está hoy bajo amenaza. Cada día la hombría va como desvirtuándose, disminuyendo, de alguna manera casi que hasta desapareciendo. Yo me atrevería a decir de manera hiperbólica, exagerada, como que si la hombría verdadera, y no me refiero a machismo, me refiero a hombría real, parece que fuera una especie en peligro de extinción. Son muchos los factores que atentan contra la verdadera hombría y al mismo tiempo contra la verdadera paternidad. Por los daños sufridos, por las experiencias traumáticas, nosotros venimos como padres afectados. Por esas experiencias traumáticas es que tenemos lo que llaman hijos del abandono. Hay hijos que son producto de que un hombre embarazó a una joven, a una dama, y esa dama termina siendo madre soltera porque nunca el padre se responsabilizó por ese hijo. Otros pueden ser hijos de la infidelidad, engendrados en relaciones fuera de matrimonio. Y los hijos engendrados en relaciones fuera de matrimonio regularmente no cuentan con esa paternidad efectiva sobre ellos. Otros son hijos del rechazo, pueden ser hijos del abuso, del vicio, las adicciones, hijos de la violencia. A veces esto está colocado aquí porque como hijos muchas veces nosotros venimos marcados por estas experiencias. O puede ser que nosotros mismos hayamos marcado a nuestros hijos con estas experiencias también. Muchos padres pues simplemente hoy embarazan y abandonan, son infieles, engendran y luego rechazan. Otros padres, aunque están en la casa, son abusivos o están en vicios, en adicciones o son violentos y están causando trauma en la vida de sus hijos. El problema es de alcance global. La paternidad ausente es un serio problema global. Hay estudios científicos realizados no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otros países que dicen que este es el principal problema social, al menos de esta nación, acá en Estados Unidos.
que la paternidad ausente o la paternidad deficiente es la causa y el principal problema social de esta nación, y que muchos problemas sociales, el auge de la criminalidad, la delincuencia y toda una serie de males sociales parten del problema de la paternidad ausente. Acá en Estados Unidos, especialmente en la comunidad donde yo vivo, acá al sur de Chicago, hay un fenómeno de proporciones gigantescas, con la violencia doméstica, criminalidad, delincuencia, y yo puedo testificar de cómo en los hogares de afroamericanos y en los hogares de hispanos, este es el problema principal: padres ausentes. Y ahí es donde algunos tratan de reemplazar esto o de sustituirlo. Nos hemos acostumbrado al término figura paterna, como que si fuera suficiente para sustituir al padre biológico. Y me refiero a esto porque hay madres que precisamente por el abandono del hombre, ellas se han visto criadas, se han visto obligadas a criar solas a sus hijos. Y lógico, esa es una labor que hay que reconocer, que hay que aplaudir, que muchas madres merecen una estatua por la carga que se echan y el trabajo que hacen levantando una familia. Y a veces ellas mismas u otros les llaman que han sido madre y padre. Este término no cabe, este término no es viable. ¿Por qué? Ellas han sido madres esforzadas, ellos han sido madres de valor incalculable. Eso es innegable. Pero madre y padre imposible, porque el padre biológico es insustituible en el desarrollo de un niño. Y todo niño que crece sin su papá o toda niña que crece sin su papá crece con un vacío llamado papá. Y ese vacío traerá consecuencias en su vida y en la vida de las personas que estén con ella. Y eso traerá otros males sociales, como ya lo hemos mencionado. Este problema tiene un alcance donde esta serie de países que están aquí, mire, Canadá, Gran Bretaña, Colombia, Chile, España, ellos han tenido agencias de gobierno y profesionales especializados dedicados a este tema, a la investigación, al tratamiento, al trabajo, porque, por ejemplo, la ausencia paterna le cuesta a los Estados Unidos miles de millones de dólares, directa o indirectamente. Número uno, en ayuda a madres solteras, madres que no tienen el hombre en la casa, el marido que pueda responder. Entonces son madres solteras, tienen 3, 4, 5 muchachos en casa y el gobierno tiene que suplir económicamente para el sostenimiento de esos hijos. Por otra parte, están los sistemas judiciales, donde muchos de esos padres que están ausentes porque están metidos en problemas legales, metidos en problemas de consumo de droga, de alcohol, y terminan presos. Y esos presos le cuestan a la nación una cantidad exorbitante de dinero. Así que la paternidad ausente, luego tenemos lo educativo, el padre que no está presente genera como resultado deficiencias en el rendimiento escolar de los hijos. Eso implica pérdidas de miles de millones de dólares. Esto es más o menos algunas de las estadísticas para Estados Unidos. Pero esto no nos deja a nosotros como hispanos fuera. Mire, acá en Estados Unidos, 1 de cada 3 niños hispanos se cría sin su padre biológico. Así lo dicen las estadísticas. 1 de cada 3 niños hispanos se cría sin su padre biológico. ¿Y qué efecto produce eso? Llegamos al momento de los efectos, impacto en la vida de los hijos que tienen esto de ausencia paterna. Un padre que no está.
Estadísticas. Los hijos criados sin su padre biológico conforman esta estadística. El 85% de los desórdenes de conducta se genera en hijos de padres ausentes. El 90% de los que escapan del hogar son hijos sin padre. El 75% de los pacientes en centros de abuso de sustancias, y se lo digo porque me ha tocado trabajar con chequeos, trabajos con centros de rehabilitación, el 75% de los pacientes en centros de abusos y sustancias son hijos sin padre. 80% de los violadores sexuales. Del 100% de los violadores sexuales, el 80% son muchachos o personas que no tuvieron un papá en su casa. El 70% de los confinados en las instituciones juveniles. El 85% de los confinados en las cárceles. Visitemos las cárceles en Chicago, las cárceles de Illinois, o los invito a que en su país visiten las cárceles y chequen esta estadística. El 92% de las mujeres que se divorcian, 71% de los desertores escolares, por lo que ya dije, el 63% de los que se suicidan, especialmente jóvenes, estos son producto de paternidad ausente. 64% de las jóvenes que están más propensas a embarazarse sin casarse. Y 53% de jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia. O sea, están más propensas a tener experiencias sexuales, a salir embarazadas o inclusive a casarse a una edad temprana por la ausencia paterna. Tendencias negativas: 5 veces más propenso a ser pobres en la vida adulta, 20 veces más propenso a los desórdenes de conducta, ya lo dijimos, 14 veces más propenso a violar, 10 veces más propenso a ser drogadictos, 20 veces más propenso a la depresión, 5 veces más propenso a cometer suicidio, 32 veces más propenso a escapar del hogar. El padre biológico y su ausencia tiene un impacto muy tremendo en la vida de las personas. Podemos ver cómo impacta esto, las diferentes niveles del impacto. El impacto va a depender de ciertas condiciones psicológicas o sociológicas en los hijos. Hay casos donde, o esto va a depender en muchos casos de la edad del menor, porque a veces el padre se fue cuando el muchacho tenía 7 años, o cuando tenía 10, o se fue cuando el muchacho tenía apenas 2 años. O sea, la edad de los menores en la que se inicia la privación de la presencia paterna influye. La duración de esa ausencia paterna. A veces el padre se fue y después regresó, o a veces se fue y nunca regresó. Las causas que originaron esa ausencia. Sabía que a veces hay hijos que crecen con un trauma porque su papá se fue y el muchacho tal vez tenía cierto comportamiento y el papá lo castigaba porque tenía un comportamiento un poco negativo, pero un día papá decidió y se fue de la casa. Ese muchacho puede desarrollar un sentido de culpa pensando de que su papá se fue por el mal comportamiento de él, cuando no tiene nada que ver, pero el muchacho crece con ese sentimiento de culpa. También va a depender del sexo de los hijos. Ya le voy a mostrar cómo esto afecta a ambos hijos, pero afecta de manera más incisiva a las niñas, a las hembritas. Las variables psicológicas de los niños. Hay unos niños que pueden ser un poco más maduros psicológicamente y pueden asimilar el golpe de una manera un poco diferente a otros. A otros les va a afectar mucho más. Y el factor del entorno de la familia. ¿Cómo es el entorno familiar que pueda brindar apoyo, que pueda sustentar en razón de esa ausencia? Y lo social, donde vive, el lugar donde vive, lo cultural, lo económico, son factores que determinan el nivel de impacto en la vida del niño
o en la vida del joven. Por ejemplo, las consecuencias que aparecen en los niños depende de su nivel de desarrollo. En los preescolares se va a manifestar en conductas regresivas, insomnio, crisis, rabietas, angustia por la separación, niños que se orinan en la cama, o sea, se llama pérdida del control de esfínteres, niños que se orinan en la cama o se orinan en la ropa, puede ser producto de eso. Descuido, no les gusta asearse, problemas para aprender, dificultad en la adquisición cognitiva, pueden desarrollar temores fóbicos, miedos exagerados. Le dije ahora, sentimiento de culpabilidad. El muchachito puede pensar que papá se fue por culpa de él. Y los escolares muestran su ira intensa contra uno o ambos padres. Y también pueden desarrollar cuadros depresivos y mucha disminución en el rendimiento académico. A veces tenemos en la escuela muchachitos, cuando yo trabajo acá con escuelas, uno de los problemas es esto del bullying, muchachitos que son problemáticos en la relación con los demás, y a veces esa problemática de un muchacho de ser agresivo con sus demás compañeros, simplemente esta puede ser una de las causas, que ese muchacho no tiene un papá o tiene un vacío llamado papá en su vida, y ese vacío lo lleva a un comportamiento agresivo, hostil con sus demás compañeros, porque él está viviendo una situación de rabia, de enojo, de ira por la ausencia de su papá. Así que este es un cuadro que muestra el impacto que esto puede generar en la vida, especialmente de niños escolares. Ahora, en la vida de adolescentes, se dice que estos son los que más sufren a corto plazo, porque los embarga la inseguridad, la soledad, la depresión, fracasan escolarmente, pueden caer en conducta delictiva, el consumo de drogas, la vagancia. Se dice que los adolescentes y adultos jóvenes, después de 10 años, algunos dicen que hasta los 15 años después de producido el divorcio, la separación o el abandono del padre, a los 10, 15 años todavía lo mantiene, no lo ha superado, lo sigue viviendo como que si pasó ayer. Ok, estas son algunas de las elementos o evidencias o situaciones que pueden mostrar el impacto en la vida de escolares, niños y adolescentes por la ausencia paterna. Desde el punto de vista entonces de las consecuencias, haciendo un resumen de qué consecuencias genera esta ausencia paterna, pues mira, la primera consecuencia es el efecto o los efectos en el ajuste escolar, en el desarrollo cognitivo, de adquisición del conocimiento y la competencia intelectual de los niños. Es la primera área que se puede considerar como una consecuencia. El desarrollo psicosexual del muchacho va a ser profundamente afectado y el ajuste psicológico, conductual y social va a ser impactado, va a ser afectado. Esto es un resumen de 3 áreas que son duramente impactadas por la ausencia paterna. Ahora, cuando llegamos a la vida adulta, y aquí los invito a hacer una autoevaluación, a tomarse un selfie aquí y considerar cómo el vacío que usted en lo personal haya vivido, no los conozco así de manera personal, y ustedes no me conocen así de manera personal, pero sin conocerlo le puedo decir que si usted vivió esta experiencia de una ausencia paterna en su hogar, porque papá no estuvo, porque se fue, o no estuvo porque estaba todo el tiempo ocupado en el trabajo y nunca estaba presente físicamente porque era más el tiempo que estaba en la calle que el que estaba en la casa, o
no estuvo porque emocionalmente estaba ausente, aunque físicamente estuviera. En alguna de esas circunstancias, nuestra vida es afectada. Y eso, cuando somos adultos, repercute en nuestras relaciones de pareja, en nuestra paternidad, en nuestro desempeño laboral y en nuestras relaciones sociales. Cómo nos desempeñemos con los demás en el trabajo, con nuestros hijos y con nuestra pareja, estará determinado por nuestra experiencia paterna. Le puedo testificar de manera personal. Cuando yo tenía 6 años, mi papá se fue de la casa. Retornó cuando yo tenía como unos 9 o 10 años. Fueron como 4 años de ausencia. Esos 4 años de ausencia marcaron mi vida como usted no tiene una idea. Y me correspondió luego, a la hora de yo ser pareja, ser esposo, ser padre, una serie de comportamientos erráticos que fueron producto de esa ausencia, de ese vacío. Inclusive en una ocasión yo me encuentro con esta situación, con que entiendo que mis hijos tienen necesidad afectiva y que mis hijos necesitan que yo les diga que los amo, que los quiero, que ellos necesitaban que yo les dijera que eran importantes para mí. Pero ¿sabe qué? Que de aquí no me salían las palabras. De mi garganta no salían las palabras. Aquí en mi cabeza tenía la idea de que mis hijos necesitaban una palabra afectiva. Pero de mi garganta no salía la palabra te quiero, te amo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de mí había un profundo vacío emocional. ¿Y por qué había dentro de mí un profundo vacío emocional? Porque yo nunca oí de mi padre esa palabra. Te amo, te quiero, eres importante para mí, eres valioso. No, nunca lo oí. Pero por el contrario, en el tiempo que estuvo, yo oí fueron palabras negativas. Tú no sirves, tú no vales, tú eres un incapaz. Eso fue lo que oí. Y eso generó en mí rabia, enojo, molestia, frustración, vacío emocional. Y luego, a la hora de tener una pareja y de tener unos hijos, yo encontrarme como una persona, como dicen los especialistas, analfabeta emocional. Un hombre con la capacidad de trabajar, de ganar dinero, de sostener un hogar, pero no tenía la capacidad de decirle a uno de mis hijos o a una de mis hijas, te amo. Y eso entonces a su vez ocasionó daño en mis hijos también. Posteriormente, pasado el tiempo, con la ayuda de Dios, porque es el momento donde me convierto al evangelio, y entonces Dios con su palabra y luego con enseñanzas como esta, fue ayudándome a poner en orden mis pensamientos, mis emociones, a darme cuenta de los profundos daños emocionales que tenía. Y una de las cosas que tuve que hacer fue ir y reconciliar, resolver mi situación con mi propio padre. Y encontrarme con que él había vivido una experiencia similar. Así que estamos ante la realidad de la poderosa influencia de un padre. Y aquí viene la repetición de la pregunta, ¿por qué es tan poderosa la influencia de un padre? ¿Por qué? Y luego voy a hacer un alto aquí para dar oportunidad a alguna reflexión, pregunta, comentario, y con eso ustedes me ayudan a respirar un poquito. ¿Por qué cuando aquí dice lea la página 7 es refiriéndonos al libro Un vacío llamado Papá de Norman Wright? El padre es la principal figura de autoridad en la institución más influyente y determinante para el desarrollo humano. La institución más influyente y más determinante para el desarrollo humano se llama familia.
Cada uno de nosotros es el producto de una familia. Si la tuvo para bien o si la tuvo para mal. Porque nacemos en el seno de una familia y nuestras primeras palabras, nuestra primera interacción es en el seno de una familia. Por eso la familia es el ente, la institución más influyente en el desarrollo humano. En esa familia, que es la institución más influyente, la paternidad ejercida por el varón es la posición de liderazgo más influyente en la vida, positiva o negativamente. Si es un padre nutridor, educador, formador, va a impactar positivamente a esos hijos. Pero si es un padre negativo, si es un padre crítico, va a impactar negativamente a esos hijos. Por eso nadie escapa a la influencia de un padre. Si está y ejerce una paternidad positiva, lo va a marcar para siempre. Si está y ejerce una paternidad negativa, lo va a marcar también. Pero al menos va a compensar que estuvo ahí, porque en mi caso, mi papá se fue, después regresó y su presencia me pudo marcar en el sentido de responsabilidad. Fue un hombre, siempre fue un hombre trabajador, o sea, me dio un modelaje en unas áreas, aunque en otras áreas no estuvo. Pero cuando no está presente, entonces el asunto es más crítico. Esta figura paterna es determinante porque él es el modelo de esposo o pareja que necesitan los hijos tomar como punto de referencia. Y es el modelo de paternidad donde cumple un rol protector, proveedor, educador, orientador, como dijimos en gráfica anterior, o en alguna gráfica anterior. Así que por esto es que es poderosísima la influencia de un padre en los hijos, porque él es una figura central, el liderazgo principal en la institución más influyente en el desarrollo humano. ¿Qué sucede cuando el padre no está presente? Esto lo llamamos mecánica de la influencia negativa o dinámica de la influencia negativa. Vea, en el hijo sin padre hay una eterna nostalgia por una relación con ese padre que no estuvo o que no tuvo. El muchacho se crea una expectativa que nunca es satisfecha. Es como una agenda que nunca se cumple y que el muchacho la persigue, la anhela, la espera, la sueña de muchas maneras. Y depende de cómo haya sido esa ausencia. Y en muchos casos esto le impide inconscientemente la capacidad de establecer relaciones saludables. El muchacho se crea en el muchacho, en la persona, una discapacidad relacional. Y a falta del modelaje correcto de un padre responsable, el hijo varón, no tiene a quién copiar en roles y funciones. Y la hija no tiene modelo para escoger pareja correcta. Ambos van a tender a perpetuar el síndrome del padre ausente. Y se crea un vínculo o un círculo vicioso generacional. Les dije que les iba a mostrar por qué las chicas son más afectadas. Aunque afecta a ambos hijos, varones y hembras, las chicas, las niñas son las más afectadas. ¿Por qué? Número uno, porque la mujer es predominantemente afectiva. La mujer siempre es predominantemente afectiva. Por lo tanto, ellas necesitan más que nadie el afecto masculino. Es más, vea cómo nos crían a nosotros en nuestra cultura hispana. Los padres a los varones los tratan, como dicen muchas veces, a los golpes, porque un criterio errado dentro de la masculinidad es que para formar hijos fuertes hay que tratarlos de manera fuerte, de manera violenta. Y el varón se cría con ese concepto. Pero la mujer, la dama, las chicas, ellas son
mucho más sensibles y mucho más dadas a lo afectivo. Por lo tanto, ellas necesitan el afecto masculino para llenar, como dice el escritor Gary Chapman, el tanque emocional. La ausencia de ese papá que no estuvo ahí para brindar ese afecto crea un vacío emocional en esa hija. Por eso algunos han dicho esto: el hombre más importante en la vida de una mujer se llama papá. Así de simple, el hombre más importante en la vida de una mujer se llama papá. Vea, mujeres, chicas, hijas que se criaron bajo la figura de un papá nutridor, de un papá formador, modelo. Regularmente esas chicas terminan casándose buscando un hombre que se parezca a su papá. ¿Y sabía que sucede también lo contrario? Que chicas que tienen un padre maltratante, alcohólico, terminan casándose con uno como el papá. No puedo decir que todas, pero hay una demostración como una gran cantidad de mujeres terminan en relaciones y casándose con hombres como su papá, o del lado positivo o del lado negativo. Tendría que explicarle lo que son los efectos de en los hijos de padres alcohólicos, cómo los hijos, especialmente hijas de padres alcohólicos, sufren unos efectos especiales. Eso lo podemos tratar más adelante. Por otra parte, las chicas necesitan el modelo y el ejercicio de autoridad masculina para el manejo adecuado de sus emociones y de su conducta, porque es el padre quien primariamente debiera en casa ejercer la autoridad y establecer los límites adecuados. Las hijas, aunque ambos lo necesitan, pero las hijas necesitan esos rieles y son los padres quienes ponen esos rieles. Por otra parte, la combinación adecuada del afecto y la autoridad le ayuda a las hijas en el desarrollo adecuado de su autoestima y sentido de seguridad. Un padre protector brinda seguridad y la chica es la que más necesita ese sentido de seguridad. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Por lo tanto, ella siempre va a requerir de esa cobertura, de ese sentido de protección, de ese sentido de seguridad. Al no estar ese padre que es figura de autoridad y modelo de protección, ella se cría con un vacío, con una ausencia de sentido de seguridad. Y el modelo masculino le ayuda a ella a entender, es su punto de referencia para entender cómo es el comportamiento varonil. Y a la hora, una hija que se cría sin un padre, ella no tiene un punto de referencia para escoger pareja. El padre es el modelo de pareja, de hombre que ella mira. Al no estar, pues ella no tiene punto de referencia. Por otra parte, esto es muy importante, vea, el hombre como ser competitivo que asume retos y corre riesgos, él es quien principalmente le modela y la impulsa a que ella aprenda a asumir retos y a correr riesgos en la vida. Por eso se pone el ejemplo, si la mamá o las mamás tienden a ser más protectoras, cuidadoras, son como la gallina que siempre va a procurar cubrir y proteger a sus niños y a sus niñas. El papá es como es el hombre del reto, del riesgo. Simplemente usted oiga a unas chicas hablando, a unas mujeres hablando, sobre todo si son mujeres ya madres, esposas, óigalas hablando, a ver de qué hablan. Y por otro lado, oiga a hombres hablando, a ver de qué hablan los hombres, del trabajo, del deporte, de los carros. Esos son los temas de conversación de hombres. Todo lo que tiene que ver con reto, con competencia,
Entonces él es el modelo de competitividad para ellas. Si la muchacha está aprendiendo a manejar bicicleta, ¿qué hace el padre? Pues el padre le va a dar las instrucciones y la tira a que corra con la bicicleta. Si ella se cae y ahí está la mamá, pues la mamá va a salir corriendo a recogerla. El papá puede recogerla, sobarla y la monta en la bicicleta otra vez para que siga. O sea, él es quien la impulsa a asumir el reto y a correr el riesgo. Cuando esa figura paterna está ausente, se genera en ella un vacío que la hace muy vulnerable. Y eso le va a ocasionar problemas en su desempeño. Por eso, las hijas que se crían con este vacío son propensas a embarazos a temprana edad, relaciones tóxicas, en rechazar relaciones amorosas con hombres. Algunas terminan solteronas, no todas. Otras hacen votos religiosos. Otras pueden terminar en relaciones con hombres mucho mayores que ellas. A veces hay mujeres que se casan o se unen con hombres mucho mayores que ellas y no es que el hombre mucho mayor que ella sea tan atractivo, es que ella está buscando un papá y aquel puede pensar que es que él es un galán y resulta que es que ella tiene un vacío y ella no está buscando un marido, ella está buscando un papá, está buscando una figura paterna. Y otras pueden desarrollar una inclinación a jugar con los hombres, aventuras con muchos, debido a su inestabilidad emocional. Otras terminan en prostitución, otras en relaciones inestables y sin compromiso. Muy bien, permítanme hacer un alto aquí, paro aquí la presentación y oímos algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o alguna impresión. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Cómo nos vemos hasta aquí? Se abren los micrófonos y se oyen las participaciones. Si alguien quiere comentar algo, pues quítenle ahí en su micrófono, quítenle la esa para que podamos oírlo y con confianza. Cualquier pregunta, para eso existe el pastor. No nada más era la idea de que él hablara y él hablara, sino que le hiciéramos preguntas o comentarios, lo que sea. Cualquiera puede sugerir, hablar cualquier cosa que quiera. Ok, foro abierto. Abra su micrófono. Todos los micrófonos están cerrados. Usted puede abrir su micrófono y generar alguna pregunta o comentario. Hágalo con libertad. Siéntase con libertad. Sí, tenía nomás un comentario acerca de lo que hablabas de la... gracias por toda esa información, pastor, también. Pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que está informando acerca de qué tan importante es el padre en la vida de su hija. Y lo veo con mi esposa y también lo veo ahora con mis niñas, ¿no? Y me da muchas herramientas y saber cómo tratar a mis niñas, que es la parte emocional y que necesitan ellas de su papá, como que soy yo. Me gusta mucho eso. Y puedo ver dónde necesito que esforzarme, digamos, de esa manera. Ok, muchísimas gracias por ese comentario y esa participación. Dios le bendiga grandemente. Y adelante con sus hijas, con su esposa, con su familia. Usted es figura determinante. Amén, gracias, pastor. Muy bien, ¿oímos alguna otra participación o pregunta o duda o comentario? ¿Oímos? Atrévase a comentar, a preguntar.
Pastor, soy Jonathan. No sé si ahí me escuchó. Sí, te oímos, pero no sé si puedes subir la voz o subir Sí, el volumen. me voy a acercar un poquito. Mi pregunta va en base a si estos patrones se repiten cuando en el caso en el caso contrario, cuando la ausencia es la de la madre, que obviamente sabemos que son menos los casos, por lo regular es más común que sea que la ausencia del padre es como que un poquito más, más general, o sea, se podría decir que es más recurrente, pero es la misma casi el patrón que se sigue cuando es la ausencia de la madre, es muy parecido, o definitivamente la figura paterna termina siendo muy diferente a la de la madre. Sí, definitivamente los efectos van a ser diferentes, porque como la influencia que ejerce cada uno es diferente, pues la ausencia del padre va a generar unos elementos de vacío, de carencia, de deficiencia en la vida del muchacho o la muchacha. En este caso, si la mamá está ausente, pues entonces el muchacho o la muchacha van a carecer de aquellos elementos que es la mamá quien los provee. Algunos lo definen de esta manera. Hay algunos especialistas que lo definen de esta manera. Es como un eje vertical y un eje horizontal. El padre provee el eje vertical, que es el eje que brinda la seguridad, la capacidad de asumir el reto, la competencia. Si el padre no está, el muchacho, o en este caso la muchacha, va a crecer con esa deficiencia en ese eje vertical. La mamá se encargará de proveerle el afecto, que es el eje horizontal, el afecto, el cuidado, el acompañamiento. Ella lo va a proveer, pero le va a faltar el eje vertical regularmente. Ahora, si es la mamá la que falta, pues el muchacho o la muchacha van a crecer, lógico, con el eje vertical muy bien plantado por parte del papá, pero entonces ya va a tener carencia, va a tener esa carencia de ese cuidado, de ese acompañamiento que solo la mamá lo sabe llevar. En este caso tenemos que decir, como dijimos en uno de los cuadros, que son roles insustituibles. Una mujer no puede decir yo he sido madre y padre para mis hijos, no, ha sido una madre excepcional, ha sido una madre de un alto nivel de competencia y de sacrificio. De la misma manera, ningún hombre puede decir yo he sido padre y madre para ellos. ¿Por qué? Porque el hombre tampoco va a poder proveer, se puede esforzar y va a proveer algunos elementos tratando de sustituir, de llenar ese vacío. Pero pues definitivamente el hijo o la hija va a sentir esa carencia. Así como decimos que la ausencia paterna, la del varón, afecta predominantemente a las hembras, a las hijas, pues la ausencia de la mamá en este caso como que afecta mucho más a los varones. La ausencia de la mamá, entonces el efecto va a ser contrario, va a afectar más a los varones, porque los papás vamos a hacer, esto es un equilibrio. Por eso la necesidad del acuerdo y como pareja somos llamados a complementarnos, no a competir, complementarnos. Lo que yo proveo y lo que mi pareja provee, ambas cosas complementan o se complementan en el desarrollo de los hijos. Entonces, si el papá provee estos elementos y la mamá no está, pues el muchacho va a carecer de el varón, en este caso, sobre todo de esa parte afectiva, ese cuidado que es la mamá la que lo genera. Porque a la hora de que el muchacho está enfermo, es la mamá quien más atiende, quien más acompaña. Los papás somos como más
más despegados en ese aspecto. Y por eso, pues, se va a producir una carencia, sea de uno o sea de otro. En regla general, le puedo decir, la ausencia paterna del varón afecta más a las hembras. En el caso de la ausencia de la mamá, los que se pueden ver más afectados son los varones. Muy bien, pastor, muy claro, gracias. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ok, ¿continuamos o hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Pastor, ahorita la nación va a decir, o no sé si vaya a cubrir, por ejemplo, cómo le hace una madre que diga que no tiene al esposo para crear los hijos, cómo se puede ayudar. O, bueno, por ejemplo, mi mamá igual y no lo dice ahorita, pero ella prácticamente sufrió toda su niñez sin su papá. Y justo lo que decía usted, ella sufrió ella tuvo rencor a mi abuelo por prácticamente haber estado con ella, y más que nada de que veía a mi abuela lo que sufrió por la ausencia del esposo en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si lo va a tocar o no, sino para que tal vez, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cuando ya no está el papá y a fuerza la mamá tiene que criar a los hijos. Bueno, aquí, número uno, establecemos lo que es la ventaja de estar en Cristo, la ventaja de estar en el Señor, porque el Señor cumple o hace un trabajo en nosotros de suplir áreas de necesidad. Y una madre soltera agarrada del Señor, el Señor le ayuda a que sus hijos se compense de alguna manera en sus hijos ese vacío, esa necesidad. Definitivamente en un hogar donde está el Señor Jesucristo, hay los hijos crecen bajo unos elementos de confianza, bajo unos elementos de seguridad, y crecen mirando a Dios como esa figura paterna, como yo he oído que el Señor mismo, a mí mismo el Señor me dijo a través de un mensaje profético en una ocasión, el Señor me dijo, yo he sido para ti el padre que no tuviste. Porque entonces yo pude ver cómo áreas de mi vida fueron llenadas. De hecho, ¿quién me enseñó a mí? ¿Quién curó mi autoestima? Una autoestima que yo traje lesionada, quebrada desde mi casa. Fue en Cristo que se sanó mi autoestima. Fue en Cristo que yo tomé elementos de seguridad. Yo soy un predicador que me he podido parar en audiencia de X cantidad de personas, pero yo era una persona súper tímida que no me atrevía a abrir la boca ante 10 personas. O sea, el Señor es quien puede cumplir primariamente una función sustitutiva de ese padre ausente. Hay un texto que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, ese texto, que es uno de los salmos, habla de cómo Dios se compromete a ayudarnos a llenar y a suplir áreas de deficiencia en nuestra vida. A veces una esposa o una mujer que es abandonada por un marido, pues muchas mujeres toman refugio en Dios y Dios suple, le ayuda a sobrellevar su vacío emocional, su carencia de la presencia de esa persona o de esa figura. Eso por encima de todo, número uno. Número dos, una mujer que no tiene un marido que sea la figura paterna puede buscar sustituir o apoyarse en figuras masculinas de autoridad que le generen un modelaje adecuado a sus hijos, como puede ser un hermano mayor, puede ser a veces un tío, puede ser un abuelo. Hay muchos hijos que el papá no estuvo, muchas hijas que el papá no estuvo, y el abuelo vino a ser la figura masculina y a cumplir esa figura paterna
yo he oído testificar a X cantidad de muchachos y de muchachas diciendo, mi papá no estuvo, pero ahí estuvo mi abuelo. Y lo respetan y lo aman y lo aprecian. Y esa fue, como dice, ese fue su punto referente. Eso es una manera en la que puede una mujer que su esposo no está, porque se fue por razón X, ayudar a compensar ese vacío. Esa, lógico, es como poner una prótesis. No va a lograr cumplir 100%, pero al menos sí ayuda. Así como el ponerse una prótesis no significa que yo tengo la pierna, pero me ayuda a caminar, me ayuda a avanzar. Entonces es una manera de compensar. Al menos estas dos maneras es lo que le puedo responder adicional a proveerle, identificar cuáles son esas áreas que el muchacho necesita o la hija necesita, que el padre debe cumplir, y ella entonces buscar de qué manera reforzar, con qué áreas reforzar esas áreas donde ella va a necesitar el afrontar el reto, asumir riesgos. Entonces, ¿cómo buscar herramientas educativas? Pueden ser herramientas educativas, herramientas prácticas a través de actividades. Y entonces ahí ella le corresponde hacer parte del trabajo. Es lo que le puedo recomendar. Perfecto. Ok. Una pregunta yo. ¿Puedo todavía o ya no? Sí, sí, puede. Por ejemplo, yo, no me acuerdo como a qué edad exactamente, pero también tuve la ausencia de mi padre. Él se venía a Estados Unidos y iba, pero siempre tuvimos carencias. Entonces, pues crecí así. No sé, yo podría decir que no tuve ese vacío, pero parece que tal vez sí, porque fui creciendo y me enfoqué más como en las necesidades de mi familia, de que yo veía a mis hermanos más chicos, yo veía las necesidades que mi mamá tenía. Él nos ayudaba económicamente, pero no lo suficiente ni tan seguido. Entonces, siento que maduré muy, muy joven. Empecé a trabajar desde los 13 años. Para siempre mi pensamiento era mi familia, mis hermanos pequeños, mi mamá. Entonces, tal vez por eso llegó mi juventud. Tal vez no la disfruté como hubiera querido, pero sí. Y siento que no escogí a lo mejor a la persona correcta, porque yo sabía que tomaba, que era borracho, que fumaba, pero a mí no me importó eso. Mi papá tomaba, pero no era una persona alcohólica, ni tampoco fue un golpeador que yo tenga recuerdos así, no. Siempre, pues nos hablaba bien y todo, pero nunca estuvo ahí con nosotros, crecimos sin él. Entonces siento que eso mismo no ayudó a que yo me preocupara por buscar un papá similar al que yo tenía, un esposo similar al papá que yo tenía, no sé, no le di importancia a eso. Yo me enamoré y tal vez me equivoqué en escoger, pero bueno. Siento que de ahí también viene el patrón ahora hacia mis hijos, porque también veo que ellos también más o menos llevan el patrón de su papá, muchas cosas similares. Entonces, ahora pienso que sí, que a lo mejor me hizo falta mucho mi papá. Después, siento que yo siento y estoy segura que nunca le guardé rencor, nunca le tuve coraje, o al menos, no sé, que yo me acuerde. Pero hasta la fecha, yo siento que no le tengo ni coraje ni rencor, y menos ya hoy, y menos ya que tengo a Cristo en mi corazón, mucho menos. O sea, siento que mi relación con él está bien, aunque está lejos, sigue estando lejos.
pero ahora, o sea, comprendo también muchas cosas que sí, en verdad, puede ser que se genere ese vacío, la ausencia, Sí. muchas cosas, porque mi mamá, aunque fue muy buena madre, pero nunca tampoco fue cariñosa, como tal vez hubiéramos querido, pero en lo que ella pudo, pues salimos adelante también nosotros. Entonces, yo sí veo mucho lo que es la falta de un padre. Ahora yo pensando y analizando, viendo a mis hijos, porque yo también me separé de su papá, lo dejé y me enfrenté a la vida con mis hijos. Tal vez no tuve la suficiente sabiduría, ¿verdad? O a veces la ignorancia de haber sabido educarlos bien o a hablarles de los peligros, porque yo venía de un lugar donde pues no había tanta maldad como aquí. Aparentemente, sea entre cosas que uno no sabía, pues yo me imaginé que todo iba a ser igual, simplemente trabajar, educarlos. Creí que yo iba a poder sola, pero sí me la vi muy difícil con ellos, y a hoy le doy gracias a Dios porque salí hasta hoy, Ok. mal o bien, pero Salió a flote, salió a ahí flote. voy. Ahí están mis hijos. Ok, ok. Gracias por compartir y pues definitivamente en base a lo que hemos hablado, el efecto consciente o inconscientemente, el efecto está ahí. El efecto está ahí. Cuando el padre está ausente, eso genera un efecto. Luego, si nos sentamos y analíticamente consideramos y evaluamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que ahí están los efectos. Tendría que, con usted, pues, sería necesario hacer una evaluación de cómo ha sido entonces, en este caso, su relación con sus hijos, la parte afectiva suya con sus hijos. Ve que de alguna manera se repitió el patrón, un padre ausente, un padre que, si usted dice, ok, no era alcohólico, no era un alcohólico, vamos a decir, declarado, pero si tomaba, sabe que para ser alcohólico basta con tomarse una cerveza cada fin de semana. No necesita caerse de cabeza en la cuneta. Es dependencia, es adicción. Entonces, de alguna manera usted termina uniéndose a una persona y usted nos está diciendo, yo sabía que tomaba, yo sabía, y con todo eso fue en esa dirección. Esos son a veces los patrones inconscientes que hemos asimilado, inconscientemente, ¡pum!, nos llevan. Por eso es que dicen que las chicas terminan con un hombre parecido a su papá inconscientemente. Inconscientemente pueden terminar en eso. Cuando el papá es nutridor, es formador, es un padre modelo, entonces ya la chica lo hace de manera muy consciente. Yo quiero un hombre como mi papá. Entonces eso es sumamente importante considerar y hacer evaluación más detallada. Dios le bendiga. Vamos a continuar para entonces terminar. Quedamos por aquí. Permítame ubicar el slide donde quedamos. Hablamos del impacto en los niños, del impacto en los adolescentes. Vamos a buscar alternativas de solución. Cuando hablamos de diferentes grupos afectados, en los grupos hispanos o en la comunidad hispana, tenemos ese fenómeno, tenemos ese problema. Padres ausentes porque se fueron, madres solteras, es un gran fenómeno social hispano. Ausentes o por el trabajo, por ocupación excesiva. Aquí en Estados Unidos, muchos padres han tenido que tener hasta 3 trabajos
Otros están ausentes por el vicio o por las adicciones. El fin de semana están más con los amigos que con su familia. Por otra parte, tenemos el problema de padres agresivos. Violencia doméstica es otro fenómeno social predominante en la comunidad hispana, y esa violencia es verbal y violencia física. O padres inefectivos por carecer de herramientas, no saben escuchar, no saben comunicar, no saben resolver, porque nunca se han preocupado por leer un libro, por estar en un curso. Otra vez se le he comentado, y el hermano Iroel y su esposa lo saben, que alguna vez nos han acompañado a los talleres que damos con escuelas acá en Chicago, que cuando estamos ahí pueden haber, en una escuela hemos tenido 65 personas ahí sentadas oyendo una charla, y de los 65 ha habido un solo hombre, 64 mujeres y un solo hombre. Los hombres regularmente como que no están interesados, los varones no están interesados en saber acerca de temas de familia, temas de pareja, temas de paternidad, y eso los hace personas con alta inefectividad porque carecen de herramientas, y por eso a la hora de enfrentar las situaciones con los hijos no saben escuchar, no saben comunicar y mucho menos saben resolver. Alternativas de solución. La ausencia paterna en el hogar tiene efectos interminables en la familia y en la sociedad. La prevención de esto puede ayudar mucho para asegurar un mejor futuro para los muchachos. Se requiere hacer cambios en los patrones de crianza, en la selección de pareja, para que, o sea, los muchachos aprendan luego a seleccionar pareja. Necesitamos hacer cambios. El asunto debe comenzar en lo individual. Los gobiernos regularmente como que no destinan mucho de su presupuesto realmente a estos temas, a esta situación. La educación es una educación muy académica, no es una educación formativa. En la escuela los muchachos regularmente se les enseña materias que tienen que ver con enfrentar el reto del trabajo, pero no con enfrentar el reto de la vida como tal. El sistema jurídico y las iglesias podrían aportar soluciones efectivas para atenuar el problema, pero a veces también están como alejadas de esta realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, necesitamos atravesar un proceso sanador. Les testifico, como hombre, como padre, yo he tenido que atravesar un proceso sanador. ¿Por qué? Porque yo arrastré muchas lesiones, muchas heridas, muchos traumas de mi hogar paterno, experiencias traumáticas. Vamos a leer lo que dice el Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, con todo el Señor me recogerá. Anteriormente le dije, solo Dios nos puede ayudar a llenar áreas de nuestra vida de vacío, a restaurar áreas de nuestra vida que han sido dañadas. En mi hogar dañaron mi autoestima, mi sentido de valor fue golpeado en mi hogar paterno. Dios restauró mi autoestima. Dios me dio un sentido de identidad real y Dios me dio un sentido de dirección adecuada. Cuando buscamos en Dios ese proceso sanador, entonces muchas áreas de nuestra vida se van a restaurar. Muchas damas necesitan buscar sanidad en Dios, sanidad emocional, sanidad de áreas emocionalmente profundamente dañadas, mental y emocionalmente profundamente dañadas. Dios nos ama, Él entiende el valor, Él afirma, Él protege, Él corrige. Y
Para ello es necesario establecer con Dios una relación genuina, no una relación religiosa, una relación legítima, genuina. Recuerde, imagínense si esto es tan tremendo, tan profundo, ¿cómo es que Dios se define para con nosotros? ¿Qué es lo que somos al venir a Cristo para con Dios? Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Tan sencillo como esto. Mira si es tan importante el rol paterno que Dios se define a sí mismo como Padre y nos establece como hijos. Mira la importancia de esta relación. Por otra parte, es necesario aceptar la realidad. Nosotros, una de las cosas que pasó fue que aprendimos a evitar el dolor. Y el dolor se evita al menos de 3 maneras. A través de la evasión, a través de la agresión y a través del bloqueo. No está colocado aquí la palabra bloqueo. Ante una situación que le produce a usted tensión, peligro, amenaza, o usted o evade o se va corriendo o lo evita, o usted lo enfrenta con fuerza, o si es una situación de casa, regularmente con palabra fuerte, eso se llama agresión. La respuesta violenta se llama agresión o se bloquea. La cuarta forma es la resolución, pero cuando somos niños no sabemos resolver. Por eso es que de niños aprendimos fue a evadir, a agredir o a bloquearnos. Usted puede encontrar mujeres que el marido las confronta con algo y se bloquean. ¿De dónde viene ese bloqueo? Desde niñas, porque esa fue la manera como respondieron ante la situación que las invadía, las agredía, las amenazaba. Se bloquearon, otras aprendieron fue a reaccionar agresivamente y otras a evitar, porque esas son las 3 maneras. Entonces, tenemos que aceptar la realidad. Tengo problemas, tengo necesidades, áreas de mi vida fueron heridas, necesito sanidad. El negarlo, el desconocerlo, no lo soluciona, no lo corrige, no lo sana. Necesitamos reconciliar con el pasado. Alguno o alguna necesitaría poner cara a cara con su papá. Yo lo tuve que hacer, yo tuve que ir y decirle, mira, me pasó esto, tú fuiste un padre, nunca me dijiste te amo, te quiero, nunca me dijiste que era importante para ti. Y yo me descargué, yo lo confronté, pero en esa confrontación él lloró porque él me expresó cómo él había vivido una experiencia peor que la mía. Y entonces yo me sentí miserable porque yo le había pedido a mi papá que cumpliera en mí algo que nadie cumplió en él. Y que yo tenía un vacío emocional porque él nunca ministró afecto sobre mi vida, pero él traía un vacío emocional más grande que el mío, porque yo al menos lo tuve a él como papá por un tiempo, pero desde la edad de 11 años él quedó sin papá. Entonces, es necesario reconciliar ese pasado. Sé que algunos, su papá ya se fue, pero de todas maneras el perdón es algo que es una decisión. Hablando de algunos que necesitan perdonar y hay otros que necesitan pedir perdón por la relación conflictiva que desarrollaron con su papá. Y ahí es donde a eso se le llama cerrar capítulos y cortar el patrón repetitivo. Otro aspecto importante es ubíquese en el aquí y ahora. Se enseña esto en terapias. Es importante ir al pasado o visualizar el pasado para reconocer lo que tenga que reconocer, pero yo tengo que poner los pies en el aquí y ahora porque yo hoy soy papá, hoy tengo unos hijos, hoy tengo un reto y unos riesgos frente a mí que tengo que enfrentar. Y no puedo justificarme en lo que a mí me pasó en mi hogar paterno, en mi niñez, en mi infancia, en mi adolescencia, y con eso me justifico hoy. No, tengo que encarar la realidad que tengo en el aquí y ahora y asumir responsabilidad.
perdonar, pedir perdón, buscar ayuda especializada. No se nos va a quitar nada sentándonos ante un consejero, terapeuta, orientador que nos ayude a resolver. Y a partir de sanar es que entonces podemos crecer, aprender a cambiar a través del aprendizaje, aprender a comunicarnos, escuchar, expresar, aprender a resolver conflictos, hacer cambios de hábitos negativos, dañinos, cambiar actitudes negativas y desarrollar destrezas relacionales. Son algunas de las cosas que necesitamos hacer en dirección de las soluciones. Sanar para después trabajar en crecer. No importa que tenga 50 años, 60 años, todavía puede crecer. El ser humano deja de crecer cuando se muere. Mientras tanto, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, puede crecer y hay oportunidad. Conclusión, muchas gracias y muchas bendiciones y cerramos aquí. Si hay alguna pregunta de última hora, pues entonces este es el momento. Esperamos con este compartir, proveerle, como dicen, ponerle un monitor que le ayude a visualizar algunas situaciones, áreas que no había visualizado, entender algunas realidades que tal vez no había entendido, orientarle de alguna manera. Es la intención y esperamos poder lograr ese objetivo con esto. Así que abrimos una vez más el espacio, el micrófono o los micrófonos. Si tiene alguna pregunta, es el momento. O algún comentario de cierre. ¿Ok? Díganos al menos algún comentario. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Tengo una pregunta. Ok, tenemos una pregunta. Sí, un padre ya en su vejez con hijas grandes, ¿todavía puede tratar como de restaurar esa parte emocional de sus hijas? Sí, sí, sí. Nunca es tarde. El escritor del libro Hombre, eres libre, se llama T.D. Jakes. Es un escritor afroamericano, es un pastor afroamericano. Ese libro, inclusive recomiendo este libro para varones, se llama Hombre, eres libre. Ese libro me ayudó muchísimo a mí. Él habla de que mientras estemos vivos hay oportunidad. Hay oportunidad para la rectificación, hay oportunidad para la reconciliación, hay oportunidad para los cambios. Lógico, se puede hacer un poco más difícil, pero y yo se lo puedo testificar, yo se lo puedo decir con plena autoridad por la experiencia. Yo no pude muchas veces mostrarme, sobre todo en la primera etapa de mis hijos, mostrarme afectivo con ellos porque yo tenía un profundo vacío afectivo, emocional en mi vida. Cuando fui aprendiendo y fui entonces operando cambios, ya pude expresarles palabras positivas y expresarles afecto, no en un 100%, pero sí noté que ya al menos yo podía verbalizar eso que al principio me era imposible. Ya al menos yo lo podía verbalizar. Te amo, te quiero, eres importante, eres valioso. Esas palabras las aprendí. Pero cuando comenzaron a nacer mis nietos y mis nietas, yo pude notar cómo mi vida dio un cambio y ahora para mí es tan natural, tan espontáneo decirle te amo, te quiero. Más bien a veces lo fastidio demasiado. Yo tuve que separar espacios de tiempo para hablar con mis hijos, pedirles perdón,
rectificar, decirles que me había equivocado en muchas cosas, y eso pues ayudó en gran manera a sanar y fortalecer las relaciones, a darme a mí una estabilidad emocional, mental, y en el caso de ellos pues solventar también situaciones que podían tener pendientes. En su momento, habiéndolos enseñado, ellos mismos vinieron donde mí y se abrieron y me expresaron. El que una persona que tenga 60, 70 años, no sé qué edad tenga, sea capaz de hacer esto y abrir el espacio con esos hijos o esas hijas, es una oportunidad de sanidad. Es una oportunidad de sanidad para él, es una oportunidad de sanidad para los hijos o las hijas, y es una oportunidad de restablecer, fortalecer y desarrollar una relación que va a ser importantísima no solamente por ellos, sino por los que vienen debajo, por esta generación de nietos o bisnietos que van a ir creciendo y que van a necesitar de esta salud relacional, al menos de sanar esta relación. Eso sería una recomendación. Gracias, pastor. Ok, muy bien. Sí se puede, no importa la edad, sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Yo más quiero darle las gracias porque la verdad es que sí sirven mucho sus enseñanzas, que a veces creo que uno ya está completamente sano, pero a veces hay cosas que todavía le recuerdan a uno que tiene uno que sanar. Sí. Yo le agradezco mucho por permitirnos escucharlo. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias a usted por sus palabras. Dios le bendiga. Teníamos otra pregunta. Sí, pastor, le quería comentar que tiene muy acertado muchas cosas que dijo, en especial por mi papá falleció en diciembre de este año pasado y pude sanar muchas de esas cosas que tenía con él y reconciliarme en mi modo y yo perdonarlo a él. E incluso él todavía como que no comprendía ni admitió así la carencia que carecía yo, especialmente porque se enojó mucho. Me embaracé a los 16 años y todavía sigo con mi esposo, ya tenemos 18 años juntos, pero como quiera sí fue una relación aquebrantada con mi papá después de que me embaracé. Ahora ya tengo 33 años y sí fue un aprendizaje mucho, especialmente con esa relación con mi papá, nos dejamos de hablar por mucho tiempo, pero al final yo creo que en los últimos 6 meses de su vida pudimos tener de mi parte esa sanación. Y sí tiene mucho patrones, ¿no? De la carencia de mi papá y cómo me desarrollé especialmente en mi adolescencia. Y eso sí nos decía que te amo, pero él era más así como que se victimizaba y yo creo era por su infancia. Ya después entendí por su infancia por qué era él como era. Y era donde ya lo empecé a entender yo más y tener más compasión por él. Sí. Pero muchas gracias por lo que compartió, porque sí confirmó muchas cosas que yo había aprendido también y me dio otras perspectivas también, especialmente de la infancia de mi papá. Y por eso tenía él carencias de su papá. Okay. Muchísimas gracias por su comentario, su participación y por esas palabras que nos confirman. Y lo que usted ha dicho es muy cierto. A veces como hijos desarrollamos, y va a pasar con nuestros hijos también, como hijos desarrollamos molestias, predisposiciones con nuestros padres, nos llevamos mal con ellos, porque esperamos y demandamos de ellos cosas que no cumplieron. Sin embargo, cuando podemos tener la oportunidad de dialogar con ellos, como me tocó a mí, o en este caso como le tocó a usted también, entonces nos damos cuenta que la experiencia de ellos, la infancia de ellos, la adolescencia de ellos también fue traumática y que ellos también vinieron lesionados y que muchas veces ellos simplemente lo que hicieron fue repetir el patrón. Y por eso es que nosotros necesitamos hacer un alto y detenernos para sanar, reconocer las áreas que tengamos dañadas, tratar de sanarlas, reconciliar el pasado para cortar y evitar que este patrón se repita con nuestros hijos.
¿Por qué? Porque si no, lo mismo va a suceder con nuestros hijos y los hijos luego van a tener entonces también sus resabios y sus resentimientos con nosotros. Y eso es una cadena que se sigue y por eso hay que cortarla. Así que gracias por su participación. Muy bien, no sé si hay alguna última pregunta, comentario, participación y estaríamos cerrando. Gracias a todos, gracias por su asistencia, conectarse y estar acá en sintonía o en conexión con esta presentación. ¿Algún comentario de última hora? Yo nada más voy a hacer un comercial bien rápido. Round Lake, los que saben, me conocen, saben más o menos dónde vivo. Y al pastor, yo voy a una iglesia cristiana, pero él no es mi pastor. Yo lo conozco de tiempo, pero nomás nos conocíamos con el pastor, de cuando a veces venía a visitar la iglesia o lo invitábamos se le invitaba a la iglesia que trajera un mensaje, un estudio. Hasta este principio de este año fue que empecé nos empezamos a conocer más y a empecé a apoyar al pastor en ciertas cosas. El punto, bueno, a lo que voy es que que quieran, ¿verdad? Los que quieran, está la invitación este domingo que viene, por 2 domingos consecutivos va a venir el pastor José, va a venir aquí a la iglesia de nosotros, va a traer 2 temas, porque nuestro pastor va a salir 2 semanas, no va a estar, entonces él va a cubrir. No siempre viene, no siempre está aquí, él es más, el pastor José vive como a 1:30 de donde yo vivo, vive bien al sur de Chicago. Entonces, si alguien de los que hay cerca, ¿verdad?, quieren conocerlo en persona, pedirle un autógrafo, no es cierto. Va a estar aquí el domingo a la 1:30 en la iglesia en Round Lake. Ese era el comercial. Ok. Gracias. Bueno, entonces, ¿algún comentario final? Y cerramos. Creo que no. Creo que los dejó pensando a todos. Bueno, nos dejó a todos. Yo siempre le recriminaba a mi mamá que no me decía que me quiero, pero le voy a pedir perdón porque no me decía que me quería, pero ahora le voy a pedir yo perdón a ella porque también a ella le faltó eso, por eso ella no me decía. Ahorita me di cuenta de eso. Ok, muy bien. Bueno, de mi parte, pues gracias a todos. Dios los bendiga de manera muy especial. Podemos continuar en dirección de temas como relacionados con estas áreas tan importantes en nuestra vida y que pueden ayudarnos a mejorar en lo personal, en lo relacional y en todos los desempeños en los que nos corresponda desenvolvernos. Deseo que estén bien, que tengan salud y como dice el hermano Iroel, el domingo, estos 2 próximos domingos, estaremos por ahí por Round Lake y por Waconda. Si tenemos la oportunidad de verles a los que puedan, pues ahí estaremos. Así que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y adelante, cuídense, guarde la distancia social y esté seguro con su familia. Dios les bendiga a todos. Igualmente, gracias. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nos conectaremos en la próxima, nos ponemos de acuerdo. Así. Gracias, pastor. Esto continúa, Ahí les aviso para cuándo. Ok, gracias. Bye. Sale. Gracias por todo. Hasta luego.